Hola matefílicos, ¿cómo están? Yo espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad vamos a resolver un ejercicio de física. Más específicamente, vamos a resolver un ejercicio de aplicación de las ecuaciones diferenciales de la cinemática que nos dicen que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo y que la velocidad es igual a la derivada de la posición con respecto al tiempo. Este es el problema 67 del capítulo 4 del cálculo de Larson, sexta edición. Dice así: movimiento rectilíneo. Considerar una partícula que se mueve a lo largo del eje X. Su posición en el instante t viene dada por x de t, su velocidad v de t y su aceleración a de t. Teniendo en cuenta esta función en un intervalo de 0 a 5 segundos, vamos a encontrar lo siguiente. A. Hallar la velocidad y aceleración de la partícula. B. Hallar los intervalos abiertos de t en que la partícula se mueve hacia la derecha. C. Calcular la velocidad de la partícula cuando la aceleración es 0. Muy bien, entonces comenzamos con el inciso A. Vamos a escribir primeramente nuestra función de posición por acá. X de t es t al cubo menos 6t al cuadrado más 9t menos 2. Vamos a encontrar entonces primeramente la función de velocidad. Vamos a utilizar esta ecuación diferencial de acá, que me dice que la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces vamos a derivar esta función de aquí. Entonces vamos a derivar la función de posición. Derivada de x con respecto a t será igual a 3t al cuadrado menos 12t más 9. ¿Sí? Y justamente la derivada de la posición con respecto al tiempo es la función de velocidad. ¿Sí? Entonces lo que tenemos aquí es la función de velocidad. Muy bien. Ahora vamos a utilizar la otra ecuación diferencial para encontrar ¿qué? La función de aceleración. Entonces derivamos la velocidad. La derivada de la velocidad con respecto al tiempo es igual a ¿qué? A la aceleración. Esto me va a dar 6t menos 12. Y eso mismo es la función de aceleración con respecto al tiempo. Muy bien. Muy bien, entonces ya tenemos el inciso A, que es la función de velocidad, ¿sí? Y la función de aceleración. Estas dos funciones son las respuestas del inciso A. Bien, ahora nos vamos al inciso B, que me pide hallar los intervalos abiertos del tiempo en el que la partícula se mueve hacia la derecha. Aquí hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Vamos a ver. La partícula puede estar en una posición, ¿sí? En una posición negativa. Sin embargo, puede estar moviéndose hacia la derecha, ¿cierto? Hacia el sentido positivo, ¿sí? Y la partícula puede ser que esté en una posición positiva, pero puede que se esté moviendo hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice a mí que la partícula se está moviendo hacia la derecha o hacia la izquierda? Sencillamente la velocidad, ¿sí? Si la velocidad es positiva, entonces tenemos que la partícula se está moviendo hacia la derecha, independientemente de la posición donde se encuentre, ¿sí? Pero si la velocidad es negativa, tenemos que la partícula se está moviendo hacia la izquierda, independientemente de donde se encuentre.
En otras palabras, nosotros para este inciso vamos a jugar con la función de velocidad. Sí, vamos a hallar los intervalos donde la velocidad, ¿sí? Intervalos donde la velocidad es positiva. Eso es lo que vamos a encontrar. Porque si la velocidad es positiva, esto nos indica que la partícula se dirige o se mueve hacia la derecha. ¿Correcto? Entonces, primeramente vamos a decir que la velocidad, vamos a escribirla acá, que está dada por la función 3t al cuadrado menos 12t más 9, para que sea positiva, debe ser mayor o igual que 0, ¿cierto? Bueno, prácticamente para que sea positiva debe ser solamente mayor que 0, ¿vale? Entonces, primeramente vamos a hallar los puntos críticos donde mi función, ¿sí?, es igual a 0, ¿sí? Vamos a hallar esos puntos críticos. Muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Esto es una ecuación de segundo grado o cuadrática. La podemos resolver, ¿sí?, mediante simple factorización. Aquí podemos factorizar, sacar factor común 3, ¿cierto? 3 factor común de t al cuadrado menos 4t más 3 igual a 0, ¿sí? Este 3 puede pasar al otro lado y me queda la ecuación que tengo aquí, o la función que tengo aquí. Entonces, ahora sí, me va a quedar t al cuadrado menos 4t más 3 igual a 0. Ahora de aquí vamos a factorizar, entonces vamos a abrir dos paréntesis, 1 y 2 paréntesis, ¿sí? El signo del medio será el resultado de multiplicar este primer signo, que es positivo, por el segundo, que es negativo. Positivo por negativo me da menos, ¿sí? Y el signo de acá será el resultado de multiplicar el segundo signo con el tercer signo, ¿sí? Entonces, negativo por positivo me da negativo. Correcto. Vamos a poner t aquí y la t acá, de los dos factores. Ahora, dos números que multiplicados y que ambos sean negativos, que me den el número 3, ¿sí? Este numerito de aquí. Esos números son el 3 y el 1, ¿cierto? Ahora, estos dos números a su vez tienen que cumplir la condición de que sumados deben dar menos 4, ¿cierto? Y efectivamente cumplen esa condición. Entonces, esos son mis dos factores. Tengo entonces que mis puntos críticos serán t menos 3 igual a 0, por lo tanto aquí t será igual a 3, y tengo el otro punto crítico t menos 1 igual a 0, por lo tanto este punto será t igual a 1. Bien, aquí tengo mis dos puntos críticos. Correcto. Esos puntos son aquellos que vuelven 0 a la función de velocidad. Es decir, que si yo reemplazo 3 aquí en mi función de velocidad, me va a dar como resultado una velocidad de 0. Y si reemplazo 1, también me va a dar una velocidad de 0. ¿Correcto? Muy bien, vamos a bajar un poco. Ahora yo necesito encontrar el intervalo para el cual la velocidad es mayor a 0, ¿cierto? ¿Sí? Eso lo vamos a hacer con los puntos críticos. Para ello vamos a ayudarnos de una recta numérica, ¿correcto? Muy bien, para encontrar esos intervalos donde la velocidad es positiva, debemos seccionar la función. Entonces, hicimos tres ejes o tres rectas numéricas, donde la primera recta estará el factor t menos 3 que encontramos aquí. En la segunda estará el factor t menos 1, ¿sí? El segundo factor. Y luego en la tercera
encontraremos la multiplicación de estos dos factores, ¿cierto? Que es igual a la misma función ¿de qué? De velocidad. Correcto. O sea, si nosotros multiplicamos estos factores, nos va a dar la función de velocidad que teníamos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, en estas rectas vamos a trazar una vertical donde se encuentre mi punto crítico de la primera recta. En este caso, el punto crítico de mi primera recta es t igual a 3. Entonces por aquí, t igual a 3, por aquí pasa mi punto crítico de mi primera recta. Ahora encontramos el punto crítico donde pasa mi punto crítico en la segunda recta. En este caso es t igual a 1, ¿sí? Vamos y lo marcamos por aquí. Este es el punto crítico de la segunda recta. Correcto. Muy bien, vamos a ubicarnos en la primera recta. ¿Qué pasa si a t le doy un valor de 5? Queda 5 menos 3. Esto es igual a 2. Esto es un valor positivo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué pasa si le doy un valor de 4? 4 menos 3 me da 1. ¿Sí? Esto es un valor positivo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que todos los números que estén del lado derecho de 3 deben ser números. Me da como resultado un factor positivo. ¿Sí? Ahora, si yo cojo un número que está a la izquierda del 3, por ejemplo el 2, ¿sí? Mi factor me va a quedar negativo, ¿cierto? Entonces decimos que todo lo que está a la izquierda de 3 me va a dar un factor negativo. Es decir, esto de acá también me va a dar un factor negativo. Correcto. Ahora vamos a hacer lo mismo con nuestro segundo factor, que es t-1. Si yo a t lo intercambio por 5, ¿sí? Quedaría 5 menos 1. Esto me da como resultado 4, ¿cierto? Me da un número positivo. Lo mismo pasa con el 4. 4 menos 1 me da 3, un número positivo. Esto quiere decir que los números a la derecha del 3 me van a dar un factor, ¿sí? Un factor positivo. Correcto. Ahora verificamos si a la izquierda del 3 me puede dar positivo o negativo. En este caso, si yo reemplazo por el 2, 2 menos 1, esto me da como resultado un número positivo también, ¿cierto? Correcto. Esto quiere decir que el intervalo de 1 a 3 en el factor de t más 1 me va a dar positivo. Sin embargo, ahora, si yo cojo un número que está a la izquierda del 1, ¿qué me va a dar? Por ejemplo, cojo el menos 1. Esto quedaría menos 1, y esto es igual a menos 2, que es un número negativo. Si cojo el 0, quedaría 0 menos 1 igual a menos 1, es un número negativo. Por lo tanto, lo que está a la izquierda del 1 da como resultado un factor negativo. ¿Correcto? Ahora, y finalmente, lo que hacemos es la multiplicación de estos dos factores, t-3 y t-1, que en últimas es la misma función de velocidad. ¿Sí? Entonces, si el primer factor me da positivo y el segundo factor me da positivo, si yo multiplico esos dos factores, ¿qué me va a dar? Me va a dar un número positivo, ¿correcto? Me va a dar una velocidad positiva. Muy bien. Ahora, si yo multiplico un factor negativo con un factor positivo, ¿qué me va a dar? Me va a dar negativo. Entonces aquí estamos hablando de una velocidad, ¿qué? Una velocidad negativa, ¿cierto? Acá en el último,
Si multiplico un factor negativo con un factor negativo, ¿qué me va a dar? Una velocidad positiva, ¿cierto? Una velocidad positiva. ¿Y qué es lo que necesito yo? Yo necesito los intervalos donde la velocidad es positiva. ¿Correcto? Entonces aquí fácilmente vemos que la velocidad es positiva del intervalo cerrado 0 hasta 1 unión con el intervalo desde 3, ¿sí?, hasta 5. Este da positivo y este da positivo. Es decir, vamos a sacar esta partecita de 1 a 3, que es la parte donde la velocidad tiene sentido negativo. Entonces aquí ya tenemos el resultado de nuestro inciso B. La velocidad es positiva desde 0 a 1, ¿sí?, en el tiempo de 0 a 1 y en el tiempo de 3 a 5. Correcto. Muy bien, vámonos entonces al inciso C, que me pide calcular la velocidad de la partícula cuando la aceleración es 0. Entonces, primeramente vamos a determinar en qué instante de tiempo la aceleración se vuelve 0, ¿sí? Tenemos entonces que la aceleración es 0, ¿sí?, la función de aceleración, y de aquí vamos a despejar el tiempo. Entonces 6t es igual a 12 y el tiempo finalmente es igual a 12 sobre 6. El tiempo es igual a 2 segundos, ¿sí? Entonces la aceleración es 0 en el tiempo 2. Entonces venimos con ese tiempo y lo reemplazamos en nuestra función de velocidad, que es 3t al cuadrado menos 12t más 9. Sencillamente reemplazamos velocidad en el tiempo 2, será 3 por 2 al cuadrado menos 12 por 2 más 9. Correcto. Velocidad en el tiempo 2 será igual a 4 por 3, 12. 12 menos 24 más 9. 12 menos 24 da menos 12. Y si lo sumamos con más 9 me va a dar una velocidad de menos 3. ¿Correcto? Esa es la respuesta de nuestro inciso C. La velocidad en el tiempo 2 es igual a menos 3. Pueden ser metros sobre segundos o pies sobre segundos. En este caso no me dan unidades. Sencillamente vamos a decir que es menos 3. Y esa es la respuesta del inciso C. Muy bien, gente, espero que hayan entendido la explicación de este ejercicio de física, cuya aplicación es las ecuaciones diferenciales de la aceleración y de la velocidad. Como siempre, te deseo muchos éxitos y nos vemos en el siguiente video.